Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas. Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín. Y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía de una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, y se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon energéticamente: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que se hicieran pedazos a Pablo, mandó traer al guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El sendero de la vida, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Deciré al Señor que me aconseja hasta de noche. Estoy internamente, tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás El sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa
Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Mi suerte está en tu mano. Señor, Me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La palabra de Dios en este día, bueno, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos en una situación crítica en la vida de Pablo. Pablo ha regresado a Jerusalén. Pablo va al templo de Jerusalén como todo judío
a hacer su oración, su adoración, como lo acostumbraban sus ancestros. Y él, aunque va con una nueva visión, porque sabe que Cristo es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, él como judío debía acudir a cumplir los preceptos que se debía hacer como judío. Y aquí nos encontramos una situación, porque en el momento en que él se presenta, algunos judíos lo reconocen y comienza a darse una revuelta. Lo hablan que es un soliviantador del pueblo, que está predicando doctrinas extrañas a la fe judía, etc. Y él trata de defenderse, la cosa se complica, entonces tiene que intervenir, ¿verdad? En este caso, una persona que es el comandante en jefe de las áreas y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién eres tú? ¿De qué te acusan? Dice, pues yo soy judío, descendiente de judíos y vengo a adorar a Dios, pero me están haciendo acusaciones, no lo sé. Y entonces al siguiente día lo hace comparecer ante el Sanedrín, que vienen siendo todos los representantes judíos, y Pablo, muy inteligentemente, ve qué clase de personas estaban ahí. Y ahí estaban, en el Sanedrín estaban los sumos sacerdotes y había un grupo de fariseos y de saduceos, un gran número. Y Pablo, como buen judío, sabía las diferencias de pensamientos que tenían ellos. Y para zafarse del problema, les dice, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Y ahí fue donde se hizo la gran división. ¿Por qué? Porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en los espíritus, creían en el mundo espiritual, creían en los ángeles. Y los saduceos negaban la resurrección, negaban la existencia de los ángeles, negaban todo ese tipo de cosas. Entonces fue un parteaguas en ese momento. Ya imagínense la gente que ya estaba con los ánimos encendidos y apenas estaba diciendo, y se hizo un altercado muy grande porque la gente empezó a sacar sus doctrinas, a pelearse por las doctrinas que tenían. Y todavía, como decimos, le pusieron chile a la herida, porque los fariseos comienzan a decir, bueno, nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. Los fariseos decían, a lo mejor le habló un espíritu o un ángel. Imagínense, pues los saduceos más coraje les dio. Y empezó un pleito y dicen que empezaran a pelearse con él. Imagínense unos arrastrando para acá, no que es de nosotros, no que ustedes no. Estaban a punto de despedazar a Pablo cuando el comandante en jefe, temiendo todo este alboroto, toma a Pablo y lo mete, diciendo, bueno, pues ¿quién eres tú? ¿Qué está pasando aquí? Y le dice, pues me están tomando, pero soy ciudadano romano y apelo al César. ¿Apelas al César? Sí. Pues el que apela al César irá. Pues te mando en el primer barco que haya para salir de aquí. Y eso le daba un buen tiempo a Pablo para zafarse de esa problemática. Él sabía que si se quedaba ahí en Jerusalén, moriría irremediablemente. Los judíos iban a buscar alguna manera para acabar con él. Por eso, esa noche, yo creo que Pablo, después de lo que hizo, se queda en oración y esa misma noche se le aparece nuestro Señor y le dice, ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. O sea, la decisión que había tomado San Pablo en un momento dado fue por inspiración de Dios. Ya testificaste de mí, ya hablaste en el centro del judaísmo, la prueba de fuego, te mantuviste en la doctrina, te mantuviste en la fe en Jesús resucitado. Ahora puedes ir a donde yo te mando a Roma, el centro de la capital del mundo de aquel entonces, de la cultura occidental. Y Pablo pues obedece la voluntad de Dios. El Evangelio. Bueno, este Evangelio es un dolor de cabeza y del corazón. ¿Por qué lo digo? Jesús, una de las más profundas oraciones, su oración sacerdotal, porque Jesús es el sumo y eterno sacerdote de una nueva alianza,
pide al Padre algo muy grande. Padre, no solo te pido por mis discípulos, o sea, esos 11 que habían pasado, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿A quiénes se refiere aquí Jesús? Pues al tú que me estás escuchando. Tú, como yo, somos cristianos católicos. Hemos recibido la palabra de Dios a través de la predicación de un buen sacerdote, un buen predicador, y la palabra de Dios ha entrado en nuestras vidas. Ya no conozco a un Dios que solamente estaba como que, ay, pues sí, Dios existe, me tomé mi catecismo y pues sí, voy a misa porque pues es tradición. No, un verdadero cristiano católico es aquel que conoce y la palabra de Dios ha tocado su vida de tal manera que tiene la convicción de que Dios es real y que está siempre cerca de nosotros. Y es la oración que hace Jesús. Pero aquí hay un punto importante. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno. Ese es el punto de más vergüenza para nosotros los cristianos. Sí, Padre, somos una sola iglesia, una santa, católica y apostólica. ¡Wow! Ese era el plan de Dios. El plan original de Dios es un solo pueblo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, que está con todos y está en todos y en medio de todos. Pero ¿cuál es la realidad que vivimos en este tiempo? La división. Así como en el pueblo de Israel se vieron los saduceos, los fariseos, los herodianos, y había una gran cantidad ahí de diferentes sectas que eran todos del pueblo de Israel, pero se peleaban entre ellos. Desgraciadamente en nuestra fe cristiana se dio esto y se sigue dando. Es un escándalo para el mundo. No nos hemos puesto de acuerdo porque tenemos diferencias doctrinales que son muy importantes, porque la doctrina muestra nuestra manera de vivir, lex credendi, lex orandi. Pero a veces le damos mucha importancia a ese punto y no hablamos seriamente. El diálogo entre los cristianos es algo de suma importancia, vital importancia. Desde el Concilio Vaticano II, desde 1960 hasta nuestros días, los diálogos con las comunidades cristianas ha sido muy grande. La unidad no es fácil. ¿Por qué? Como católicos, si tú vas a Rusia, a China, a Portugal, a Australia, y vas a una iglesia católica, vas a encontrar el mismo rito, diferente cura, diferente lengua, pero la misa es exactamente lo mismo, la misma doctrina, que esperamos que cada sacerdote lo haga, en base al catecismo de la iglesia, de la enseñanza, del magisterio. Si vamos a una iglesia ortodoxa, griega, rumana, nos vamos a encontrar que ya hay algunas diferencias, pero todavía tenemos los sacramentos, hay patriarcas, aunque no están unidos al sumo pontífice, entonces están separados. Es un cisma, separación. Ha habido mucho diálogo, más convivencia entre unos y otros, pero aún todavía esa división sigue. Si vamos a Europa o aquí en los Estados Unidos nos encontramos primera iglesia bautista, segunda iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia cuáquera, iglesia de las asambleas de Dios, iglesia presbiteriana, iglesia milenarista, iglesia premilenarista, iglesia amilenarista. Una gran cantidad de diferentes cristianos, todos se llaman a sí mismos cristianos. Mas sin embargo, cada una de esas religiones, podemos decir, o comunidades eclesiásticas, son diferentes. No todos los protestantes creen las mismas cosas. Ese es el problema. Cuando la Iglesia Católica establece un diálogo con otra iglesia, tiene que saber cuáles son sus creencias. La creencia de una iglesia luterana no es la misma creencia que tiene un calvinista, ni un presbiteriano o un anglicano. Por eso, cuando se hacen reuniones de diálogo, bueno, vamos a hablar con los luteranos, que fueron los primeros que se separaron en el siglo XVI.
¿Qué creen? Como creemos que nos une, que nos divide. Y siguieron diálogos por 10 años. 10 años. Y después se escribió un documento para buscar puntos de unión que se ha logrado. ¡Ay! Entonces todos los protestantes ya estamos unidos. No, eso es solamente con los luteranos. Después la iglesia tiene un diálogo con la iglesia calvinista, que tienen diferentes creencias. Entonces el diálogo no es con todos, sino con cada sector del cristianismo. Ese es el problema. Hay divisiones entre ellos y nosotros no podemos decir, es que un bautista es lo mismo que un luterano es lo mismo que un calvinista. No, no hay eso. Todos son distintos. Y por eso la iglesia debe tener caridad para escucharlos y presentar la doctrina católica y ver los puntos que nos unen y por qué los católicos creemos esto y esto, para ayudarlos para que ellos puedan entender. También el problema está en que a veces el diálogo se vuelve un monólogo. Yo estoy hablando y la otra persona está esperando que termine de hablar para pelearse. Ni escuchó lo que yo le dije, y cuando va a hablar él, yo también me voy a preparar para repartirle unos buenos trancazos teológicos. Y entonces, en lugar de buscar la unidad, seguimos separados. La pregunta es, ¿Dios quiere eso? No. Porque el cuerpo de Cristo somos todos los bautizados. Bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, que están bautizados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, participamos de una misma fe. Entonces no es fácil, pero Jesucristo había orado por esta unidad. La unidad no es cosa fácil, pero tampoco podemos decir que es imposible, porque este es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestros propios pensamientos, nuestra propia humanidad como seres humanos, nuestra tendencia humana es dividir. ¿Acaso no hay familias divididas? Sí. ¿Acaso no hay congregaciones a veces que tienen divisiones y problemas? Sí. La única solución es cuando el Espíritu de Jesucristo toca nuestras vidas y vamos a la palabra de Dios y tenemos que humillarnos y decir, he sido motivo de escándalo, he sido motivo de división, he sido motivo de quebrantamiento en el cuerpo de Cristo, y comienza entonces una reconciliación. Desde el año 1054, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica se habían separado. 1054. 1964, el Papa en aquel entonces, que era el Papa Pablo VI, va a Israel. Por primera vez un Papa había viajado a Israel y se encuentra con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Atenágoras, después de casi 1000 años. Se encuentran, se dan el abrazo y ambos rompen el documento de división que había entre ellos. Un primer paso de los muchos pasos que después los siguientes papas han hecho. Es difícil, pero no es imposible. Creo que el corazón de Jesús, cuando los cristianos comenzamos a orar unidos, a compartir unidos, respetarnos mutuamente, el corazón de Jesús se alegra. Porque cuando el mundo vea la unidad que tenemos los cristianos, eso traerá un cambio. Yo recuerdo a un amigo mío, no puedo decir su nombre, él era musulmán y se convirtió a la fe a través de un testimonio de la Virgen María, y él se convirtió al catolicismo. Feliz, se bautizó en una iglesia de aquí, y un día llegan a su casa unos cristianos a tocarle, y él los recibe con mucho gusto y dice, venimos a hablar de Jesús. Yo también, yo soy cristiano. Y se sentó con ellos y él me platicó esa experiencia. Oye, hermano Rubén, fíjate que llegaron unas personas cristianas, y yo empecé a temblar. Y luego yo los senté y yo les compartí mi testimonio de cómo había sido yo un musulmán, cómo estaba yo alejado del Dios verdadero, y cómo Dios en su misericordia me alcanzó y me dio a Jesús. ¿Y cómo están ellos? Ellos estaban boquiabiertos, estaban felices. Y entonces les hablé de cómo María me había ayudado también en ese proceso a conocer a Jesús.
porque en el Corán yo sabía de María y por medio de ella pues yo conocí a Jesús como el Hijo de Dios, ya no solamente como el profeta, el Hijo de Dios, que fue lo que me hizo ser católico. Y hermano, aquí tengo una pregunta que hacerte. ¿Cuál es la pregunta? Es que ellos me dijeron que sí, que eran cristianos, pero que no tenían a María y que yo esto y lo otro. Yo le dije, ¿pero cómo? Y se fueron. ¿Me puedes explicar, hermano, qué es eso? Créanme que lloré delante de él. Él no sabía, con toda inocencia me lo preguntó y le dije, desgraciadamente, en el cristianismo ha habido divisiones por guerras, intereses políticos, reyes, emperadores, y pues hemos desgarrado el cuerpo de Cristo, hemos desgarrado el manto inconsútil de Jesús. Y eso es la tristeza. Sí, son nuestros hermanos, pero no hay unidad todavía. Dice, ¿me puedes prestar un libro para entender eso? ¿Cómo es posible? Me dice, ¿por qué lloras? Porque no es correcto. Eso es un escándalo. Y te pido perdón por haber descubierto ese escándalo, esa división. Doy gracias a Dios porque ese joven ahora está estudiando para ser sacerdote y quiere fomentar la unidad. Bendito Dios. Necesitamos estar unidos y más en estos tiempos tan difíciles en que el mundo se resiste a creer y no solamente se resiste, se opone a Jesucristo, se opone a la iglesia y nosotros debemos dar testimonio poco a poco. Pero si nosotros los cristianos católicos emprendemos un tiempo de oración para que el Señor nos dé la unidad, estoy seguro que Dios escuchará y dará la unidad cuando menos lo pensemos y de la forma que menos esperamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos